What's up, gente de YouTube. Las hermanas Villarreal han estado rockeando juntas desde que eran niñas, por lo que no es de extrañarse que su sonido sea tenso y seguro. Es así que con el tiempo The Warning ha lanzado por fin su nuevo álbum. Este álbum fue publicado el pasado 28 de junio a través de la cadena de Republic Records, y este álbum lleva por nombre Keep Me Fed. El álbum cuenta con 12 temas que son únicos a su manera, por lo menos siento que no hay ninguna canción que esté como de relleno. Desde el principio, los siguientes se enganchan de inmediato con las canciones 6 Feet Deep y Sick, gracias a sus riffs contundentes y su batería, allanando el camino para las 10 canciones restantes del álbum. Se nos dan varias canciones que hablan de convertirse en una versión diferente de uno mismo, lo que puede llegar a ser peligroso. Emocionalmente, las hermanas nos llenan de drama y rabia mientras exploran las relaciones, la salud mental y el control. Musicalmente, nos dan coros de himnos, voces dinámicas que cambian de un sonido duro a suave, tempos que se aceleran y realizan inteligentemente, y por supuesto las melodías que suben tan rápido como bajan. Las actuaciones son excelentes en todos los ámbitos. Temas como Burden, Satisfied, How You Color Dream demuestran la manera de tocar el bajo de Alejandra, mientras que canciones como Sharks o Consume ven brillar a la voz de Paulina junto con su poderosa batería, que por supuesto se destaca a lo largo del disco. Y no podemos olvidar a la hermana rubia Daniela, donde también es excelente en estas 12 canciones a lo largo del disco, con su voz que hace eco en Consume, su rango vocal en canciones como How You Color Dream o su agresividad en Apologize. Y la forma de tocar la guitarra también ha subido de nivel desde su último álbum. Una de las canciones más fuertes del disco es ¿Qué más quieres?, un tema que las hermanas mexicanas escribieron y grabaron en su español nativo. Se trata de enfrentarse a la manipulación mental y demuestra ser un tema notable en su significado y en su creación. Yo tuve que haber sido ese. La canción Sharks, por su lado, me sorprendió de una manera muy grande, ya que pensaba que en algún momento Daniela se iba a atrever a hacer tal vez un breakdown o incluso hacer screams. Es una canción muy explosiva. Este es un álbum que consumió al trío durante el proceso y las mantuvo alimentadas tanto creativa como personalmente. Con este disco dan de comer a sus oyentes y les invitan a que también se dejen consumir por este material. El álbum por supuesto que cumple con su propósito. Te alimenta y te consume, te mueve y te empodera. Cada una de las canciones te mantiene compás tras compás. Para mí es difícil escoger un top 3 de canciones dentro del álbum. Durante el tiempo que lo he escuchado, parece ser que he cambiado ese top 3 durante todo este tiempo. Pero si puedo escoger un actual top 3 hoy en día de este álbum, creo que por número 3 voy a poner a la canción Sharks. Por número 2, espero no equivocarme, voy a poner a la canción ¿Qué más quieres? Y como número 1, creo que muchos vamos a concordar con esa canción, que sí es una, a pesar de que tiene su tiempo, es una de las mejores canciones dentro del álbum, How You Call a Dream. No es por exagerar, pero estoy seguro que estas 3 chicas, tarde o temprano, deben de ganarse un Grammy. Es así como a Keep Me Fed le doy una calificación de 9.6, que para mi consideración es de lo mejor que he escuchado dentro de este año. The Warning es más que una banda de rock de todos los días, más que un estereotipo, más bien un modelo a seguir para la escena del rock donde se puede tomar riesgos. Keep Me Fed es un álbum salvaje, furioso y que te puede entretener. Aquellos que necesitan una dosis de cafeína musical encontrarán aquí lo que buscan, ya que este álbum les dará un mejor impulso para mantenerse activo. El futuro se presenta muy prometedor para las hermanas Villarreal, más conocidas como The Warning. Con este disco, nadie podrá negar el talento de las regias y pueden presumir de una producción asombrosa en un disco que reúne la creatividad,
dentro del rock. Si te gustó este review, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar qué te pareció este álbum, qué te pareció el video y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo contenido al canal. Si quieres ver un poco más de mí o quieres ver un poco de material extra, te invito a que me sigas en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, X y demás, que las encontrarás aquí abajo en la descripción del video. Nuevamente, yo soy su servidor The Flashed Boy con un video para el canal. Así que bueno, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Can you call another dream? Wow, wow. ¿Qué estoy haciendo, güey? Son las 2 de la mañana. Cállate. Chao, chao.